Buenas a todos, si estás aquí es precisamente porque habrás visto el anterior vídeo o otro vídeo de otra persona, pero en el caso de que no lo hayas visto te dejo el mío aquí porque es necesario para poder llegar a este punto en el cual ya tienes tu servicio de Elasticsearch montado, le habrás metido información, has hecho índices y tú dirás, vale, esta información está aquí muy bien, pero ¿cómo puedo yo poder ver esta información de una manera fácil, bonita y muy cómoda? Bueno, para eso está precisamente este servicio que te estoy mostrando aquí ahora mismo en pantalla, que es el de Kibana, con el cual precisamente, como se puede ver aquí, te puedes generar distintos tipos de gráficos con tu información. También puedes filtrarla de una manera mucho más cómoda sin tener que utilizar directamente el lenguaje de Elasticsearch a la hora de hacer las búsquedas. Como veis, tiene muchos tipos de gráficos para llevar todo tipo de control. Se usa principalmente en los logs, o sea, los registros de tus aplicaciones, que en este caso, en el ejemplo que yo te voy a mostrar, tengo para una aplicación de Spring Boot todo el sistema de los logs y son los que vas a ver de ejemplo, y en un próximo vídeo te enseñaré cómo tú puedes implementarlo también en tu aplicación de Spring Boot. Entonces, como veis, está compuesto de múltiples secciones. De hecho, cabe recalcar que ahora en las últimas versiones, las versiones de la 8 para arriba, 8.3, son de las últimas. En esta ya han añadido incluso nuevos servicios, como podéis ver aquí, que son el Enterprise Search. Han añadido también una nueva sección de observabilidad en el cual juntan varios de distintas integraciones, también de seguridad, análisis ad hoc. Varias de estas cosas ya sí que empiezas a requerir una licencia de precisamente de Elastic para poder utilizarla. Estas licencias son de pago. En el anterior vídeo os dije que era completamente gratis y es cierto, podéis usar todo esto gratis porque tienen sus propias imágenes en Docker para levantarla, que es lo que estamos usando en este ejemplo. No obstante, sí que de cara a empresas ya vale un dinero, ya no es una licencia Apache normal como os dije, sino que lo habían cambiado, supongo precisamente porque quieren hacer mayor negocio de esto, tiene sentido, pero bueno, a lo que a nosotros nos incumbe es que podemos usarlo para aquí, para practicar completamente gratis. Y este sistema de Kibana para los logs y ver gráficos, por ejemplo, de las solicitudes que nos han hecho, si han sido algunas correctas, cuántas han salido mal. Por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahora mismo trabajando se utiliza esto y es súper práctico y súper necesario en cualquier gran empresa. Entonces os lo recomiendo mucho que os quedéis hasta el final de este vídeo para que podáis aprender todo el potencial que tiene esto. Aunque bueno, esto por el título es una guía básica, pero vais a ver todo el potencial que tiene. Y precisamente esto forma parte aquí está, de uno de los componentes del ELK, el Elasticsearch, que es, para que lo entendáis bien, Elasticsearch es el corazón de Kibana, por decirlo de alguna manera, ya que es donde se ingesta la información y luego para ver esta información Kibana le hace peticiones a la API de Elasticsearch y lo pinta de forma bonita y tú solamente lo utilizas como una aplicación más. Pero sin Elasticsearch no puede existir Kibana, así de sencillo, porque es de lo que se alimenta. Luego también más adelante os mostraré en otro vídeo cómo es con Logstash para que podáis traer vuestra información también de las aplicaciones, como ya os había dicho, y vamos a ver esta primera parte que es de logs. Entonces, vamos a pasar ahora sí a ver qué es necesario para poder montar todo esto. Entonces, vamos al paso 1. Muy bien, si recuerdas el anterior diagrama que te mostré, esta es una pequeña variación que hemos hecho ahora añadiendo el servicio de Kibana. Como puedes ver, básicamente consta de nuestro archivo de compose.yaml que genera un contenedor. Este contenedor tiene a Elasticsearch y sus configuraciones y a Kibana y sus configuraciones. Lo que ocurre aquí internamente no es más que Kibana le manda peticiones a la API de Elasticsearch y Elasticsearch le manda las respuestas con toda la información a Kibana, solo que principalmente nosotros no nos damos
no directamente cuenta, vamos a decir, porque es navegando por la aplicación normal y corriente. Sin embargo, sí que cuando filtramos, por ejemplo, que veréis más adelante, con distintos valores, sí que ahí es como que somos más conscientes de lo que estamos tocando, pero al final es como que no tocamos con el lenguaje directo de Elasticsearch para hacer las peticiones nunca, siempre a través de ciertas abstracciones. Y bueno, la parte que en este caso es igual con nuestra aplicación de Java, que le manda peticiones a Elasticsearch, que en el anterior vídeo eran tanto como para crear los distintos índices o documentos, etcétera, pero también más adelante, como veréis, es para mandarle la información de nuestros logs, por ejemplo, y que los tengan, que al final es otro tipo de petición. Y esta sería precisamente la estructura que sigue nuestra aplicación por el momento. Entonces nada, ahora sí que pasemos a lo siguiente. Muy bien, pues ya estamos aquí. Este es el proyecto, un proyecto de Spring Batch, y en el cual tengo aquí un archivo de compose.yaml en el cual vais a poder ver de lo que está compuesto. Está compuesto de varios servicios, pero bueno, antes que nada, link en la descripción de este repositorio por si queréis ir y copiarlo y poder utilizarlo. Entonces, ahora sí, cosas a aclarar. Para empezar, los servicios, lo que nos incumbe ahora mismo principalmente es el servicio de Elasticsearch, que es como el que os mostré en el vídeo anterior, solamente que aquí veis que tiene algunas cosas comentadas. Esto es de pruebas que yo he ido haciendo y que no hace falta para hacer una prueba tan sencilla. Y también aquí tenemos el usuario y contraseña, que está puesto a piñón en el propio Elasticsearch, y otras configuraciones. Entonces, luego aparte de eso y de los datos, aquí ya tenemos el servicio del que va este vídeo, que es Kibana. Al final es de lo mismo, es otra imagen de la gente de Elastic, le damos un nombre, tiene un puerto, y en las variables de entorno esto es importante, y es que le tenemos que pasar la URL de Elasticsearch, que es básicamente la que tenemos aquí arriba definida en el Elasticsearch, que es por defecto, le hemos puesto en el puerto 9200, pero que por convención es el puerto que se le suele poner. Igual que a Kibana, por convención se le suele poner el 5601. Entonces tenemos que definirlo para que sepa a dónde mandar las peticiones. Y aquí tenemos otro punto, que es en el caso de que hayáis querido ponerlo igual que yo, con un usuario y contraseña por defecto, al estar sobreescribiendo el usuario Elastic, porque este usuario es uno que ya existe por defecto, que se crea dentro del propio Elastic, pero como le estamos sobreescribiendo la contraseña y demás, de Kibana no se conecta completamente, no se conecta a este. Por eso os he dicho que si queréis podéis quitar esta parte y en donde lo veáis, y ya está, podréis usarlo sin configurar esta parte. Lo único que no tendréis, pues ahora veréis todo lo que viene siendo la parte de la seguridad, básicamente poner el usuario y contraseña. Entonces, en el caso de que queráis ponerlo como yo, hay que hacer una petición a esta URL, que la tengo aquí en Postman para que lo veáis, que es básicamente a la URL de Elasticsearch, a esta security, service, elastic, Kibana, credencial, token, crearnos un token, y con un parámetro en la URL de Pretty para que nos lo ponga bonito. En autorización le ponemos la basic auth, o sea, autenticación básica, y nuestro usuario de Elastic. Con esto le damos a enviar y nos dará un token. Ese token es el que vamos a utilizar para que Kibana se conecte con Elasticsearch. Así está autenticado y no dará ningún problema. Luego aparte tenemos la sección de volúmenes, que esto es básicamente para sobreescribir información que ya tiene el propio Kibana por defecto. Entonces yo lo que he hecho ha sido crearme aquí, como veis en el proyecto, la carpeta Kibana config y kibana.yaml. Entonces aquí tengo algunas configuraciones, como es el host, el tiempo que tarda en apagarse, otra vez el Elasticsearch, el host, luego esto también a la hora de monitorizarlo, y principalmente que esta parte solo para poder poner el tema de la encriptación de los objetos, la llave de encriptación, que estas son aleatorias,
para poder hacer una prueba, que esto solo os lo comento para tema de curiosidad, para poder crear alertas con una ya preconfiguración y otra llave. Esto es también solamente para crear en tema de paquetes Fleet Server, o sea que en general de esto, a menos que lo queráis poner exactamente como yo, no os haría falta, y esta línea de aquí os la podéis quitar si queréis. Esta en cambio sí que es necesaria porque es para poder definir un volumen donde Kibana guarde toda la información al respecto. Y bueno, luego que dependa del servicio de Elasticsearch, para que primero se encienda Elasticsearch y luego se enciende Kibana en los contenedores, y así cuando estén ambos conectados ya sabes que funcionan y que estén en la misma network, o sea, la misma conexión que la que ya habíamos definido para Elastic, como veis aquí. Muy bien, entonces, habiendo hecho ya toda la configuración, lo único que quedaría sería ya activar vuestro Docker, darle al Docker Compose y esto estará funcionando y podremos ir a la URL en el puerto 5601, como ahora os enseñaré, y ver todo esto. Entonces nada, vamos a ello. Muy bien, entonces si ya estamos aquí es porque ya has activado tus contenedores de Docker y ya estamos en localhost 5000, en el puerto 5601, y en el caso de que hayas puesto la seguridad, como es mi caso, aquí tendremos que poner usuario de Elastic y la contraseña es Elastic 123 porque es como la que habíamos puesto. Como verás, esto ya, a diferencia de como nos poníamos antes con el Elasticsearch, que directamente teníamos que hacerle unas peticiones muy concretas desde desde su cliente, nuestra aplicación de Java, era algo mucho más programático, más técnico. Esto es a nivel de usuario normal y corriente, ok, y verás que ya estando aquí dentro, como puedes ver, esto es una aplicación muy cómoda. Yo ya la tengo varias cosas personalizadas, entonces vamos a empezar yendo poco a poco. Vamos a empezar hablando de la parte de management, o sea, donde está todo el tema de las configuraciones, antes que nada. Entonces, si entramos aquí, lo primero de todo que verás es que, bueno, ya me está dando aquí la bienvenida. Estoy usando la versión 8.3.3, como ponía en la imagen de Docker, y tenemos muchos tipos de configuraciones. Vamos a centrarnos en las más básicas para ir comenzando, que es básicamente nuestros índices. Como ves, yo tengo aquí varios, pero es porque he hecho otro tipo de pruebas, entonces no te preocupes. Lo que corresponde aquí es que tú tendrás, por ejemplo, bueno, aparte puedo hacer esto más grande, pero, por ejemplo, tú tendrás aquí, en el caso de que hayas hecho el índice del anterior vídeo, uno que se llame aquí Products, y podrás ver precisamente los datos relacionados a este índice. Yo tengo aquí un par que son distintos, que por ejemplo te puedo enseñar que este es de la aplicación de Spring Batch, que te he dicho que es el que forma, y si le das clic puedes ver precisamente cierta información sobre él, como por ejemplo cuánto está ocupando en este caso en memoria, la configuración que tiene este índice, los atributos que tiene asignados, como puedes ver, el tipo de lo que son, ciertas estadísticas y ciertas configuraciones que se pueden tocar. Entonces, aparte de todo esto, luego también tenemos de otros tipos como son los data streams, que ya te lo dice aquí, que es series del tiempo de múltiples índices. También tenemos los templates, que estos yo tengo aquí ya varios, pero precisamente porque he estado haciendo pruebas con otro tipo de logs y automáticamente estos templates ya se instalan dentro del propio Kibana, etc. Lo que más te importa es aquí la parte de los índices. Luego aparte, otro que es de los más importantes será precisamente aquí en Kibana, en DataViews, que tú ahora mismo, tal y como lo tenemos definido en el anterior vídeo, no tendrás ningún DataView. ¿Por qué? Porque si tú te vas aquí a crear un DataView, puedes escribir aquí el nombre del índice por el que tú quieras buscar. Por ejemplo, si yo busco aquí por Spring
Boot e-commerce batch, podría escribirlo tal cual como aparece aquí. Entonces, para que se pueda crear esta vista, tiene que haber un campo que sea de tipo timestamp o de tipo fecha, básicamente para que puedas definir un momento temporal que le corresponda a en este caso sería un log, pero en caso de que sea un producto o alguna otra cosa, pues que se defina y que tú puedas buscarlo en esta ventana. Eso en el siguiente vídeo ya lo verás más claramente con Logstash, así que no te preocupes. Después, aquí habría otros muchos tipos, pero no vamos a centrarnos del todo en ellos. Vamos a ir aquí y vamos a volver a la parte que nos corresponde, que es la parte de analítica. Entonces, si entramos aquí en Discovery, me dirá, no tengo datos. Bueno, para empezar, aquí tenemos para filtrar en los diferentes data views que tenemos. Entonces, yo en mi caso sí que puedo meterme aquí y darle a Spring Boot e-commerce batch. Mira, no hay resultados. Claro, es porque tenemos que estar aquí cambiando el periodo del tiempo en el que queremos buscar. Yo le voy a poner un año. Y ahora es cuando empieza lo bueno. Aquí vas a ver que tenemos un gráfico y un momento temporal. En este caso es la fecha del 2024, el 6 del 10. Hay un total de 182 registros. Para ser más específicos, yo podría coger aquí directamente con el ratón, mantener pulsado y seleccionar esta franja temporal para filtrar, como vais a ver aquí, ¿ves? Solamente en este rango de fechas, que era del 4 de junio al 5 de julio. Y aquí ya podemos ir haciendo más grano fino de lo que queremos. Por ejemplo, voy a filtrar un poco más, efectivamente, y aquí ya sí que podemos saber que era del 15 de junio en estas horas concretas cuando salieron estos diferentes datos. Esto que veis aquí del documento es literalmente toda la información que tiene el log que hemos metido. En el caso de que hubieseis metido productos, pues tendría toda la información de vuestro producto. Se puede filtrar por los campos que habíamos definido para precisamente este índice. Los más típicos, en mi caso de la aplicación de Spring Boot, cuando haces un log, es el nivel, que el nivel hace referencia a si es un log de tipo info, debug, error y el mensaje que le tenemos asignado. Podemos fácilmente aquí dejar esto de una manera mucho más cómoda y como veis nos va diciendo la información, en este caso de mi aplicación de Spring Batch, qué paso se ha ido ejecutando, si se ha inicializado, si ha terminado, si hubiese habido algún error, algún warning. Y la magia también de esto es que podemos filtrar. Aquí, en esta parte, filter your data using KQL syntax. Es básicamente el lenguaje que utiliza Elasticsearch. Lo que pasa es que es desde aquí de una manera mucho más sencilla, porque podemos hacer que, por ejemplo, el nivel, vais a ver que me autocompleta esto todo muy bien, porque ya está indexado y me lo dice. Le puedo decir que busquemos logs que sean de tipo de error en esta fecha. Y como veis ya directamente me pone aquí los logs que han sido de un error y la fecha, el momento exacto en el que han sido y el mensaje de este error. Así es como muchas empresas grandes que tienen muchas aplicaciones pueden filtrar de una manera muy cómoda utilizando Elasticsearch. Otra forma también muy cómoda sería, por ejemplo, si solamente escribiésemos por alguna cosa. Por ejemplo, si yo aquí pusiese diseño y un asterisco, buscaría todo lo que está relacionado con esto, que en este caso es lo mismo. Es porque lo he visto aquí, pero para que lo veáis que es un ejemplo. Entonces, habiendo puesto esto casuística, que es de lo más común, se pueden hacer otro tipo de cosas más chulas. Por ejemplo, si vamos aquí a Dashboard, vamos a ver que aquí hay muchos, pero ya vienen, como os he dicho, por pruebas que yo he hecho por defecto. Pero podemos ir a este de aquí, que es un dashboard que había hecho yo. Y como veis, aquí tengo cierta información, por ejemplo,
si filtras desde aquí te sale la cantidad de registros que ha habido en un momento determinado, de cuáles son en estos casos la mayoría de los tipos de logs. En este caso le había puesto específicamente para saber el recuento de cuántos logs que se llamen exactamente para este paso hay. Todo esto se puede hacer de una manera muy fácil. Si por ejemplo vamos aquí a inspeccionar un segundo, aquí en Edit, un segundo, aquí en Edit Lens, ¿vale? Esto es cómo se crea precisamente los dashboard de Kibana. Lo que pasa es que en este es uno customizado concreto y lo único que he hecho ha sido ponerle la información del valor records con precisamente una visualización única. Un segundo, aquí en este caso he utilizado una fórmula. La fórmula no ha sido nada más que hacerle el count, es decir, contar, y luego en la query cuando el mensaje tenía la clave, concretamente este de executing step send email results, ¿vale? Esto es una cosilla un poquito más técnica porque sí que hay que saber un poco alguna fórmula de Kibana, pero podemos volver aquí y ver este otro. Este otro es bastante más sencillo, que son los valores más típicos, y lo único que hemos hecho ha sido meter básicamente el campo por el que queríamos filtrar, la cantidad de valores que queremos que se muestren, y luego le hemos puesto que haga solamente un conteo, pero que esto se podría cambiar de una manera muy fácil. Por ejemplo, aquí se podría cambiar a un tipo mapa de calor, o si fuese como un tree map, o si en vez de que sea, yo que sé, precisamente por este valor, quisiésemos buscar por algún otro. O sea, es solamente coger, arrastrar, y vais a ver que ya se va adaptando automáticamente para que lo vaya haciendo esto de la manera más cómoda a la hora de adaptarse. Entonces es muy sencillo en ese sentido. Podríais solamente coger, si tenéis aquí algún campo concreto, y poneros a arrastrar campos e ir probando. Es muy cómodo. Aparte también tenemos aquí uno muy cómodo, ¿sí? Descartamos estos cambios. Muy chulo, en el caso de que tuvieseis logs relacionados con a lo mejor IPs o con posiciones, podréis tener una visualización de un mapa como este, en el que hubiese puntos al respecto. Yo tengo uno de estos, entonces si me voy a dashboard, este no, a este es un mapa con productos. Lo que pasa es que solamente le tengo puesto 2, que es básicamente que le inserte unas localizaciones de un producto. Esto correspondería como si fuese la ubicación de un producto, este sería la ubicación de otro producto, que si queréis también os puedo hacer un vídeo explicando cómo funciona aquí el tema del mapa y cómo podéis crear puntos e insertarlos en un mapa de estos de Kibana y verlo de una forma muy bonita. Entonces, así en grosso modo hemos visto como lo más típico o lo más conocido en lo que se puede utilizar Kibana. Luego, como habéis visto, tiene muchas más secciones que aquí que no hemos visto, como es como todo el tema de observabilidad, que eso ya sería un tema aparte para poder ver alertas, stream de logs, métricas. Pero como os he dicho, esto de aquí es todo otro tema, con APM para poder medir los tiempos que tarda una aplicación en responder y qué servicios llama. Esto es completamente otro rollo, igual que Enterprise Search y Security. Esto es como lo más típico, las análisis y los dashboards. Entonces, si tenéis cualquier duda podéis decirme al respecto y yo trataré de responderos. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Chao.